La controversia del lenguaje inclusivo ha llegado a República Dominicana a propósito de las modificaciones de lenguaje que algunos colectivos pretenden que se implemente a raíz de identificaciones de géneros distintas al femenino y al masculino. Ellas, todes, son algunas de las expresiones que estos grupos aspiran que puedan formar parte del lenguaje cotidiano de los dominicanos, lo cual ha traído la objeción de expertos en el lenguaje y de otros grupos que entienden que es una distorsión de la lengua española. Vamos a ver la historia a continuación con Abraham Marmolejos. No soy tu compañera, soy tu compañera. No soy tu compañera, soy tu compañera. La polémica en torno al lenguaje inclusivo que han adoptado distintos grupos y colectivos pertenecientes a la comunidad LGBTQIA, entre otros, continúa generando intensos debates sobre si sería adecuado o no utilizar términos neutrales en el idioma para que personas con orientación sexual no identificada se sientan incluidos en el uso del lenguaje. Las personas intersex, digamos, no necesariamente cuando nacen tienen que corregírsele el sexo. Es una práctica que ya está rechazada por casi todo el mundo, sino que hay que esperar, digamos, que eso se desarrolle y que esa persona, se identifique o no con uno de esos binarios. Y lo que pasa es que hay muchas veces que no se identifica ni con una cosa ni la otra, de lo que está normal, y de repente se vuelve una persona no binaria, y esa persona no binaria necesita un término con el que identificarse, que no es ni él ni ella, sino que sería ella, es lo que se propone. Juan José Cid, coordinador del movimiento RD es de Todes, es uno de los propulsores en el país de esta iniciativa sobre el lenguaje inclusivo. El colectivo al que pertenece representa a personas que luchan por los derechos fundamentales para la comunidad LGBTQIA, entre otros. Más que entender qué es el lenguaje inclusivo, lo que tenemos que preguntarnos es por qué el lenguaje inclusivo, o sea, ¿por qué hace falta? El llamado lenguaje inclusivo o no sexista es una muestra más de las exageraciones de esa ideología que promueve las construcciones irracionales de identidades sexuales. Y te digo esto porque quieren llevar esas mismas ideas al idioma. Y es algo totalmente absurdo, porque algo básico en el lenguaje es que las palabras no tienen sexo, las palabras tienen géneros gramaticales. Sin embargo, para el representante del movimiento Acción Cristiana, Julián Musa, promover el lenguaje inclusivo es una práctica exagerada y malintencionada, ya que el lenguaje no pertenece a un sexo. El lenguaje no es ni machista, el lenguaje no es feminista, el lenguaje no es pro LGBTIQ+, ni el lenguaje es en contra LGBTIQ+. El lenguaje es la manera como nosotros nos comunicamos y es una exageración, y estos grupos, más que promover el lenguaje inclusivo, lo que están promoviendo es deficiencia del estudio de la lengua española. Uno de los fundamentos en los que se basan estos grupos y colectivos que exigen reconocimiento es que se utilicen otras terminologías lingüísticas para referirse a las personas que se autodeterminan no binarias, o sea, ni hembras ni varones, además de quienes biológicamente nacen con ambos sexos y quienes no tienen una preferencia sexual determinada con la cual se sientan identificados en el momento por lo masculino o femenino. Hay muchas veces en otras ocasiones que sí se cambia el lenguaje, sí se adaptan, por ejemplo, palabras de otros idiomas. O sea, aquí constantemente estamos adaptando cosas del inglés, cosas que salen, digamos, de códigos urbanos, del barrio y tal, y no hay, digamos, como esta explosión de contradicción. Algo evidentemente no compartido por los cristianos. Muchas de estas cosas que tienen que ver con políticas vinculadas a ideología de género son impuestas, nunca van al consenso de las mayorías, nunca se analizan, nunca se debaten, porque es una especie de una dictadura ideológica de corte social. O sea, eso es lo peligroso de todo esto. Por eso esos países que, por ejemplo, le han dado apertura al lenguaje inclusivo, ha sido por esa presión política. El experto en lingüística, Dr. Bartolo García Molina, refiere que de ser necesario se podrían evaluar formas inclusivas de comunicación,
pero considera que expresiones como elles, todes, compañere, nosotres u otras serían una completa aberración. La lengua, entre otras funciones para entendernos, no es la única como muchos creen, no es solo comunicarnos, pero es la función esencial. Y si para comunicarnos con precisión y justicia, tenemos que hacer precisiones que se hagan. Ahora, aberraciones no de todos. García Molina también sugiere que toda propuesta que implique modificar el lenguaje debe estar dentro de las normas lingüísticas existentes. Fíjate que yo defiendo la visión de inclusión de la especie, de los vulnerables, de todo, de los extranjeros, de todo que sea presente, pero basada en las leyes lingüísticas. Juan José Cid asegura que la propuesta está enfocada principalmente en el idioma español, ya que a su consideración esto no se da en otros idiomas que utilizan palabras neutrales. En la mayoría de los lenguajes hay términos que son neutrales, porque eso es lo que busca, como que neutralizar el lenguaje, que no tenga como género dentro de la palabra. Con la esperanza de que se tome en cuenta la petición de incluir una nueva manera de comunicación, Cid espera que se creen políticas a favor de aquellos que se consideran de género indefinido. La lengua la creamos nosotros y la puede intervenir, pero de acuerdo a las 3 leyes que las rigen: analogía, menor esfuerzo y distinción o necesidad de ser entendido. Yo no sé cuál va a ser, en qué va a terminar, digamos, esto. O sea, yo no sé si vamos a seguir hablando de ella o de todes, o de, no sé, quizás no inventemos otra palabra. Lo importante es reconocer que hay una necesidad, que hay una problemática, que hay gente que no tiene cómo identificarse. El lenguaje es el medio para comunicarnos y punto. Y cuando usas la E sustituyendo la A y la O, lo que estás haciendo es faltando a la ortografía y a la gramática. Una vez más, la comunidad LGBTQIA, entre otros, se hace sentir. Estos grupos intensifican su lucha en reclamo de que sus ideales sean valorados por la sociedad. Aunque modificar el lenguaje y crear nuevas reglas lingüísticas para clasificar a personas que se autodeterminan no binarias podría resultar una tarea muy cuesta arriba, debido a las normas y costumbres gramaticales ancestrales conocidas. Habrá que dar seguimiento a este tema para que al fin y al cabo reine un ambiente de paz y reconocimiento de derecho en una sociedad en la que todos, todas o todes se sientan aceptados.